Imagina llegar al mundo y que la primera persona que ves sea también la que decide que no debes seguir viviendo. Este pequeño nace completamente indefenso, después de permanecer durante meses oculto, incluso para quienes están más cerca de su madre. Nadie prepara una habitación para recibirlo. Nadie espera escuchar su llanto, y durante sus primeras horas de vida no encuentra brazos dispuestos a protegerlo. Su existencia solo se conoce después de una escena tan brutal, que incluso policías experimentados aseguran que jamás han visto algo semejante. Pero hay algo todavía más perturbador. Mientras todo un vecindario se horroriza y se pregunta quién puede ser capaz de semejante atrocidad, la persona que conoce la respuesta se encuentra mucho más cerca de lo que cualquiera imagina. Esta historia ocurre en España, y detrás de la corta vida de este niño se esconde uno de los casos más estremecedores de Asturias. El caso de Alejandro Blanco Acebal. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alex y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. Cerca de las 2 de la madrugada del sábado 3 de agosto de 2019, Paulino Otero salió como acostumbraba a recorrer los contenedores de reciclaje en el barrio Nuevo Roses, al sur de Gijón, España. Paulino era un hombre mayor, tímido y tranquilo, que tenía dificultades para caminar y necesitaba apoyarse en muletas. Desde hacía unos 4 años vivía en aquella zona y durante sus recorridos nocturnos buscaba objetos que todavía pudieran reutilizarse. Algunas veces encontraba juguetes o peluches abandonados, los limpiaba, los reparaba y después se los regalaba a niños de familias con pocos recursos. Aquella madrugada llegó hasta uno de los contenedores y sacó una bolsa de basura. Al abrirla, encontró una mochila que llamó su atención por su peso. Pensando que dentro podría haber algún aparato electrónico, decidió revisarla. Bajo la escasa iluminación de la calle, extrajo algo que, durante unos segundos, creyó que era un muñeco. No le pareció extraño porque había visto juguetes fabricados con un realismo sorprendente. Pero entonces observó la sangre. Paulino comprendería de inmediato que aquello no era un muñeco. Tenía ante él el cuerpo de un bebé recién nacido. La criatura todavía conservaba el cordón umbilical y la placenta. Había abundante sangre, y Paulino podía distinguir varias heridas en el pequeño cuerpo. Dentro de la mochila también había una toalla, una batería de cámara tipo GoPro y otros objetos. Impactado por lo que acababa de descubrir, intentó pedir ayuda a las personas que todavía transitaban por la calle, pero en medio de los nervios apenas conseguía explicarse. Paulino no tenía teléfono móvil y necesitaba que alguien llamara a emergencias. Finalmente, un hombre decidió escucharlo. Realizó la llamada y poco después comenzaron a llegar los efectivos policiales. Paulino permaneció allí hasta que las autoridades se hicieron cargo de la escena. ¿Quién era aquel bebé y cómo había terminado dentro de ese contenedor? A pocos metros se levantaban los edificios residenciales de Nuevo Roses, un barrio relativamente joven que había experimentado un rápido crecimiento y donde vivían numerosas familias y parejas jóvenes. En el último piso de uno de aquellos edificios residían Silvia Acebal Martínez y Daniel Blanco Solís. Tenían 27 y 28 años respectivamente y llevaban aproximadamente 2 años viviendo juntos en aquella misma zona. Silvia y Daniel mantenían una relación desde hacía más de 7 años. Ella había estudiado para convertirse en profesora de educación infantil, aunque en ese momento no estaba trabajando, mientras Daniel cumplía extensas jornadas laborales conduciendo una furgoneta, normalmente desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Cuando él estaba libre, era habitual verlos caminando por los alrededores acompañados de Bimba, su pequeña perra, una presencia constante en la vida de ambos. La pareja también frecuentaba el cercano bar El 15, donde algunas veces por semana tomaban un aperitivo y conversaban antes de regresar a casa para cenar.
Entre los vecinos, eran conocidos como dos jóvenes amables y discretos. Daniel era descrito como algo tímido y Silvia tampoco acostumbraba a mantener conversaciones demasiado largas. Saludaba cuando encontraba a alguien, pero generalmente no pasaba de ahí. Incluso su peluquera recordaría que cuando había varias personas alrededor parecía ponerse nerviosa, y llegó a pensar que podía tener alguna condición particular. En las redes sociales mostraban una relación estable. Publicaban fotografías de viajes, momentos compartidos con amigos, mensajes cariñosos y numerosas imágenes junto a Bimba. Años antes, el 15 de noviembre de 2012, Silvia había publicado además un comentario relacionado con los niños. Sobre una fotografía escribió: ¿Puede haber algo más maravilloso que un bebé? Era una publicación más entre las muchas que había acumulado durante años en sus redes sociales. El jueves 1 de agosto de 2019, Silvia envió un mensaje de WhatsApp a Daniel mientras él se encontraba trabajando. Le pidió que antes de regresar a casa comprara unas compresas y le explicó que estaba sangrando. También le advirtió que no se alarmara si encontraba sangre en el apartamento. Creía que le había llegado la menstruación y que posiblemente se le había reventado un quiste. Daniel conocía que su pareja tenía periodos irregulares y, según lo que se manejaba entonces entre las personas más cercanas, aquella explicación no resultaba particularmente extraña. Cuando terminó su jornada, Daniel compró lo que Silvia le había pedido y regresó al apartamento. Nada más entrar, encontró varias gotas de sangre distribuidas por el pasillo. El sangrado en sí no le sorprendió después del mensaje recibido, aunque sí le llamó la atención que Silvia no hubiera terminado de limpiarlo. La encontró sentada en el sofá y posteriormente observó que las sábanas de la cama habían sido cambiadas. Durante los días siguientes la rutina de ambos continuó. 2 días después, celebraron el cumpleaños de Daniel y poco después realizaron un viaje con amigos por Valencia y Alicante. Mientras tanto, en Nuevo Roses, la policía ya se encontraba trabajando alrededor del contenedor donde Paulino Otero había realizado aquel hallazgo. La aparición del recién nacido conmocionó a la comunidad. Durante los días siguientes, vecinos y conocidos hablaban constantemente del hallazgo con una mezcla de horror, indignación y desconcierto. Silvia y Daniel también participaban de aquellas conversaciones, comentando con otras personas lo ocurrido en el mismo barrio donde vivían. El cuerpo fue trasladado para realizar la autopsia y los primeros resultados confirmaron la gravedad de lo sucedido. El bebé había nacido vivo y presentaba 53 heridas cortantes y punzantes, provocadas poco después del parto. Los especialistas determinaron que se trataba de una muerte violenta, y la Policía Nacional inició una investigación para identificar primero a la criatura y, a partir de allí, intentar localizar a sus padres. Las autoridades solicitaron la colaboración de Cogersa y Emulsa, responsables de la gestión de residuos y servicios ambientales. El contenedor donde había aparecido la mochila fue trasladado hasta dependencias policiales para examinarlo cuidadosamente en condiciones controladas. También comenzaron a analizar cada objeto encontrado junto al cuerpo, buscando cualquier vestigio que permitiera establecer de dónde procedía. Para los investigadores, aquel caso presentaba una dificultad poco habitual. En un homicidio, normalmente, podían comenzar reconstruyendo la vida de la víctima, familia, domicilio, amistades, trabajo o personas con las que había mantenido contacto. Con aquel recién nacido no existía nada de eso. Prácticamente solo tenían el cuerpo y su grupo sanguíneo. Ante la ausencia de pistas, comenzaron a considerar diferentes posibilidades. Una de ellas fue algún tipo de sacrificio relacionado con una secta, pero no existían antecedentes que respaldaran esa hipótesis en Asturias y las características de las heridas tampoco encajaban. También analizaron la posibilidad de una adolescente que hubiera mantenido oculto su embarazo, aunque la violencia ejercida contra el bebé planteaba interrogantes difíciles de explicar. Se estudiaron igualmente escenarios relacionados con prostitución, represalias de alguna pareja, o incluso la posibilidad de que el recién nacido hubiera sido trasladado desde otro lugar. Cada hipótesis era examinada tratando de encontrar alguna conexión con las evidencias disponibles, pero ninguna permitía todavía establecer quién era aquel niño ni de dónde procedía. Sin una identidad desde la cual avanzar, los investigadores decidieron concentrarse en el lugar donde había aparecido el cuerpo. Dividieron Nuevo Roses por sectores y asignaron distintos contenedores a grupos de funcionarios.
En la bolsa y otros elementos se habían localizado algunas huellas lofoscópicas parciales, pero al compararlas con los registros policiales, no apareció ninguna coincidencia. Durante semanas numerosos agentes revisaron diariamente grandes cantidades de basura bajo el intenso calor del verano. Buscaban bolsas, objetos o cualquier patrón que pudiera relacionarse con lo recuperado aquella madrugada. Algunos policías recordarían después que terminaban las jornadas impregnados por el olor de los residuos y que ni siquiera después de bañarse conseguían eliminarlo completamente. Algo similar ocurrió con los vehículos utilizados para transportar las muestras. El trabajo era lento y cada elemento potencialmente útil debía ser separado y analizado. La investigación terminaría movilizando numerosos funcionarios durante aproximadamente 50 días, con toneladas de residuos examinadas en busca de una pista que pudiera reducir aquel enorme campo de búsqueda. Al no obtener resultados suficientes con las huellas, los investigadores concentraron parte de sus esfuerzos en la mochila donde había sido encontrado el bebé. Localizaron al fabricante, estudiaron su proceso de distribución y consiguieron reconstruir el recorrido comercial de aquel modelo hasta identificar el establecimiento donde había sido vendido. Era una mochila de la marca Quicksilver, y muy pocas unidades iguales habían llegado a comercializarse en Asturias. Al mismo tiempo, el análisis de los residuos comenzó a mostrar un patrón. Los agentes observaron que determinadas bolsas que aparecían habitualmente en uno de los contenedores dejaron de encontrarse durante varios días. Temieron haber perdido aquella pista, pero continuaron revisando el mismo depósito, y tiempo después, las bolsas volvieron a aparecer. La interrupción se había producido precisamente en la zona cercana al lugar donde fue abandonada la mochila. Los investigadores decidieron entonces concentrar allí sus averiguaciones y estudiar con mayor detalle quiénes residían en aquellos edificios. Utilizando el padrón municipal, la policía elaboró una lista con más de 2.000 mujeres que residían en el sector. Era un número demasiado amplio, por lo que comenzaron a aplicar distintos criterios para reducirlo, principalmente relacionados con la edad y las posibilidades de que alguna hubiera atravesado recientemente un embarazo. Después de sucesivos descartes, la lista quedó reducida a 24 mujeres. Los investigadores revisaron entonces las circunstancias de cada una y las relacionaron con la información que habían obtenido durante el análisis de los residuos. Entre aquellas personas se encontraba Silvia Acebal. Al revisar sus movimientos comprobaron que ella y Daniel habían salido de vacaciones precisamente durante el periodo en que determinadas bolsas habían dejado de aparecer en el contenedor. Cuando la pareja regresó a Gijón, aquellos residuos comenzaron nuevamente a encontrarse. A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a observar discretamente a Silvia y Daniel y a recopilar información sobre ellos. También revisaron sus perfiles públicos en redes sociales. En una fotografía publicada en la cuenta de Daniel, descubrieron al fondo un objeto que inmediatamente llamó su atención: una mochila aparentemente idéntica a aquella en la que Paulino había encontrado al recién nacido. La coincidencia adquiría mayor importancia porque, según la investigación, apenas se habían vendido 2 mochilas de aquel modelo en Asturias. En la misma imagen también aparecía una cámara GoPro, mientras que entre los objetos recuperados junto al cuerpo había una batería correspondiente a ese tipo de dispositivo. Pese a esos indicios, la aparente tranquilidad con la que Silvia y Daniel continuaban desenvolviéndose generaba dudas entre los propios investigadores. Las evidencias fueron cotejándose con las huellas parciales recuperadas durante las primeras inspecciones, mientras los agentes reunían los elementos obtenidos durante aquellas semanas de trabajo. Para el 21 de septiembre de 2019, los investigadores consideraron que los indicios reunidos eran suficientes para solicitar una orden judicial. Aquella mañana se dirigieron a la vivienda de la pareja. Daniel ya había salido, por lo que fue localizado y detenido en su lugar de trabajo, mientras Silvia fue arrestada en el apartamento. Mientras ambos eran trasladados a dependencias policiales para ser interrogados, los agentes comenzaron a registrar la vivienda. Revisaron las diferentes habitaciones hasta llegar al dormitorio y cuando levantaron y dieron vuelta al colchón de la cama, encontraron una enorme mancha de sangre. Los investigadores recogieron muestras del lugar para analizarlas. Entre colchón, toallas, fibras y otros elementos de la vivienda, se recuperarían numerosos vestigios biológicos que serían incorporados como evidencias del caso.
En la comisaría, Silvia y Daniel fueron interrogados por separado. Daniel se mostraba conmocionado y aseguraba no comprender por qué había sido detenido. Silvia permanecía mucho más calmada, y buena parte de sus respuestas se limitaban a un breve «no sé». Cuando los investigadores abordaban los detalles más violentos del caso, ella bajaba la cabeza. La diferencia entre ambos se hizo especialmente evidente cuando les mostraron fotografías del recién nacido, tal como había sido encontrado. Daniel comenzó a llorar y no pudo continuar observándolas. Silvia derramó una lágrima y pidió que retiraran las imágenes. Finalmente, Silvia reconoció lo sucedido. Declaró que había dado a luz completamente sola en el apartamento y que después atacó al recién nacido con un cuchillo de cocina. Luego, colocó el cuerpo dentro de la mochila y bajó hasta el contenedor cercano al edificio para dejarlo allí. Según aquella primera declaración, después de regresar a la vivienda, Silvia recogió las sábanas y las lavó. También dio vuelta al colchón para ocultar la sangre, aunque no consiguió terminar de limpiar las gotas que habían quedado en el pasillo. Esas eran las manchas que Daniel había encontrado al volver del trabajo y que había relacionado con el supuesto problema ginecológico mencionado previamente por su pareja. Tras analizar la declaración y los movimientos de Daniel durante aquella jornada, las autoridades lo dejaron en libertad. Silvia quedó a disposición judicial y posteriormente ingresó en prisión preventiva. Durante la instrucción, Silvia modificó su versión. Afirmó entonces que Daniel conocía el nacimiento y que, al regresar del trabajo, había tomado al bebé diciendo que lo llevaría a un centro sanitario. También lo acusó de maltratarla y sostuvo que había permanecido callada porque le tenía miedo. La policía reconstruyó la actividad de Daniel aquel día. Permaneció en su trabajo durante su jornada y, una vez que regresó al apartamento, no volvió a salir. Esa nueva versión no encontró respaldo en las comprobaciones realizadas. Durante la investigación fueron analizados 3 teléfonos móviles, 2 iPads y un ordenador confiscados en la vivienda. El historial digital permitió reconstruir numerosas búsquedas realizadas durante los meses anteriores. Entre ellas, aparecían consultas sobre métodos para abortar en casa y, posteriormente, una gran cantidad de información relacionada con el parto. Los investigadores encontraron además búsquedas sobre hemorragias, cuánto podía tardar una persona en morir desangrada y otras cuestiones relacionadas con las horas posteriores a un alumbramiento. Una vez descubierto el cuerpo en el contenedor, Silvia también comenzó a consultar por internet las noticias y los avances de la investigación policial. Estos datos generaron dudas sobre su afirmación de que había descubierto el embarazo cuando ya tenía entre 4 y 5 meses. A esto se sumó otra comprobación médica. 2 especialistas que la examinaron concluyeron que Silvia no presentaba el quiste ovárico al que había atribuido el sangrado ante su pareja. Los forenses determinaron que el recién nacido era un varón de 2 kilos y 670 gramos, producto de una gestación de aproximadamente 38 semanas. Había nacido vivo y respirado después del parto. En su cuerpo contabilizaron 53 heridas cortantes y punzantes, y establecieron que la muerte se produjo por un shock hipovolémico provocado por la pérdida de sangre. Los análisis genéticos confirmaron también la identidad de sus padres, Silvia Acebal y Daniel Blanco. Entre los vestigios recuperados del cuerpo, aparecieron pelos correspondientes a ambos, y también a Bimba, la perra de la pareja. El pequeño permaneció durante meses bajo custodia judicial mientras continuaba el procedimiento. Finalmente, fue sepultado casi un año después de su muerte. Recibió el nombre de Alejandro. Los especialistas del Servicio Psicosocial del Juzgado también examinaron el estado mental de Silvia. Describieron rasgos de personalidad relacionados con la impulsividad, la intolerancia a la frustración, el egoísmo y la tendencia a colocar su propio bienestar por encima de otras circunstancias. Los psicólogos forenses apreciaron un trastorno antisocial de la personalidad y rasgos de psicopatía. Sin embargo, establecieron que sus facultades cognitivas y volitivas estaban intactas. Es decir, comprendía sus actos y conservaba capacidad para decidir sobre ellos. Los especialistas tampoco observaron una alteración mental que anulara esa capacidad. Durante sus evaluaciones, señalaron además la ausencia de una manifestación clara de arrepentimiento por la muerte del recién nacido.
Los testimonios recogidos durante el proceso mostraron que familiares, vecinos y personas cercanas a Silvia nunca advirtieron que estuviera embarazada. Solía utilizar ropa holgada, continuaba sacando diariamente a Bimba y mantenía sus actividades habituales. Incluso una semana antes del parto, había realizado una excursión junto a sus padres. Después de dejar al bebé en el contenedor, Silvia continuó con su rutina. Al día siguiente preparó un desayuno especial por el cumpleaños de Daniel, y posteriormente, ambos acudieron a una cena en casa de los padres de él. Días después viajaron con amigos de vacaciones a la zona de Levante. También se conocieron comentarios que Silvia habría realizado mientras el hallazgo era tema de conversación entre los vecinos. Preguntaba quién podría haberlo hecho y si la policía conseguiría descubrirlo. Algunos testigos recordaron expresiones en las que incluso dudaba de que los responsables pudieran ser identificados si no tenían antecedentes. El juicio comenzó en mayo de 2021. Silvia llegó considerablemente más delgada y se mostró tranquila. Cuando le preguntaron si se consideraba culpable, respondió simplemente, sí. Sin embargo, cuando la fiscal quiso interrogarla sobre las 53 heridas encontradas en el cuerpo de Alejandro, decidió no continuar respondiendo preguntas. Durante las audiencias, declararon Daniel, agentes policiales, médicos forenses y especialistas que habían evaluado a Silvia. Daniel explicó entre lágrimas que nunca supo del embarazo y que después de conocer lo sucedido necesitó atención psicológica, tuvo que mudarse y comenzó a sentir miedo al encontrarse con otras personas. También manifestó la culpa que sentía por no haber podido ayudar a su hijo. La fiscalía sostuvo que Silvia había ocultado deliberadamente el embarazo y actuado con plena conciencia de lo que hacía. La defensa pidió considerar como atenuante un posible arrebato y valorar la influencia del trastorno antisocial diagnosticado. En su última intervención, Silvia pidió perdón a su familia y a la de Daniel por el daño que les había causado, afirmando, «No voy a tener vida suficiente para arrepentirme». El 14 de mayo de 2021, después de escuchar a 17 testigos y 10 peritos, los 9 integrantes del jurado se retiraron a deliberar. Aproximadamente 2 horas después alcanzaron un veredicto. Silvia Acebal Martínez era culpable de asesinato con alevosía y con la agravante de parentesco. Consideraron que había actuado de manera consciente, voluntaria y deliberada. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Asturias la condenó a prisión permanente revisable, convirtiéndose en la primera persona en recibir esa pena en Asturias. La sentencia estableció además una indemnización de 105.000 euros para Daniel Blanco por los daños morales sufridos. Alejandro había llegado al mundo completamente indefenso, y su existencia permaneció oculta prácticamente hasta que Paulino Otero abrió aquella mochila en plena madrugada. Tiempo después, al recordar lo que encontró dentro del contenedor, aquel hombre resumiría el impacto que le produjo la escena con unas palabras difíciles de olvidar. Sentí vergüenza de pertenecer al ser humano, porque ni los animales hacen algo así. El caso de Alejandro resulta especialmente difícil de comprender porque detrás de su muerte no apareció una situación desesperada e improvisada que pudiera explicar lo ocurrido. Durante meses, Silvia ocultó un embarazo mientras continuaba compartiendo su vida con familiares, amigos y con el propio padre del bebé. Tuvo oportunidades para pedir ayuda, contar lo que estaba sucediendo o buscar una alternativa, pero decidió mantenerlo en secreto. Y cuando finalmente todo terminó, volvió a su rutina mientras alrededor de ella un barrio entero se preguntaba quién podía haber cometido semejante acto. Quiero conocer tu opinión sobre este caso. ¿Crees que Silvia había decidido lo que haría con Alejandro mucho antes de que naciera? ¿Cómo pudo Daniel convivir durante meses con su pareja sin darse cuenta de que estaba embarazada? ¿Consideras justa la condena de prisión permanente revisable que recibió Silvia? Los voy a estar leyendo en los comentarios. Nos encontramos en el próximo caso. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás.
Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.